Bueno, yo voy a empezar la presentación relativamente tranquilo, porque estoy bastante alineado con lo que hemos visto antes de Bernardo, ¿vale? Vamos a hablar de datos en el Data Day y viniendo de Datacentric, ¿vale? O sea que focus, muy focus en lo que hay que estar. Esto que estamos viendo de fondo lo vamos a ver a continuación. No sé si alguien está habituado a este tipo de diagramas. Es un mapa de Open Data que realiza la Universidad de Galway desde el año 2006-2007. Veremos luego la evolución y nos permite un poco ver la dimensión que ha tomado el concepto de Open Data a día de hoy, ¿vale? Cómo nos salimos ya de las fuentes tradicionales, cómo nos salimos de los estándares y cómo nos salimos de lo estructurado y empezamos a funcionar con fuentes de todos los tipos, colores, formas que al final pueden dar valor a un proyecto final. Como me imaginaba un poco cómo iba a ir la sesión, la primera diapositiva, pues aprovecho todo lo que hemos ido viendo, mucho eslogan, mucha frase, mucho mirar hacia el futuro, pero al final para nosotros lo más importante es aterrizar todo eso en tierra. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de toda esa tecnología y todos esos cambios de paradigma, esos cambios de modelos productivos y demás, cómo nos afectan a nosotros y cómo nos estamos adaptando. Decía Bea que soy licenciado en Ciencias Ambientales, el CEO de la compañía es sociólogo, siempre dice que el más importante de la compañía es un sociólogo. Trabajo con matemáticos, para ellos lo más importante son las matemáticas y sus modelos, y yo creo que una cosa importante que estamos haciendo en la empresa es seguir las tesis de Darwin. O sea, hay mucha evolución y nosotros nos adaptamos, o sea, tenemos que ir conforme se va moviendo el entorno, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nos encontramos con una solución, con una situación actual donde la gran mayoría de las fuentes que utilizamos son preprocesadas, ¿vale? Son repositorios de datos que vienen de hace mucho tiempo. Funcionamos en torno a productos que se generan a partir de esas fuentes empaquetados, muy estandarizados, nosotros decimos que hay que consumir. Y cuando hablamos de parte analítica, habitualmente hablamos siempre de KPIs, de scores, de modelos muy estáticos, tradicionales, sabemos que funcionan, hay muchos entornos en los que funcionan y no van a seguir funcionando, pero tienen un problema en ese sentido. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos de fuentes? Pues hablamos lo más tradicional, censo, padrón, sobre todo censo, fuente que lleva publicada cada 10 años, mucho contenido, pero nos vamos encontrando que en ciertos proyectos, en ciertas dificultades, en ciertos problemas que nos transmiten los clientes, se nos quedan relativamente cortos. Otras como el padrón, anuales, DGT, temas de matriculaciones, impagos, etcétera. Dentro de la compañía, en lugar de ponernos a investigar en nuevos orígenes, lo que hacemos en primer lugar es abrir la lata. Sabemos que ese dato preprocesado que estamos consumiendo tiene un origen y tiene unos datos desagregados, desestructurados. Vamos a trabajar sobre eso. Este es el escenario que nos encontramos a día de hoy. Evidentemente, el universo del Open Data es muchísimo más grande, pero la evolución en 10 años ha sido exponencial. Hemos pasado de pequeñas iniciativas generalmente públicas, universitarias y demás, a estar en un entorno donde nos encontramos esas encuestas sin procesar, tenemos datos de redes sociales, de Internet, tenemos datos de movilidad y luego, muy importante, iniciativas públicas. Os recomiendo que le echéis un vistazo a todo lo que hay en la página web de Open Data del Ayuntamiento de Madrid, de Comunidad de Madrid, muchísima información, no solamente de indicadores estadísticos, sino de localización de nodos de transporte, ubicación de centros de salud, con mucha actualización, con mucha información, cada una con su estructura, pero que al final tenemos que ser capaces de procesar para dar valor. Iniciativas privadas, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, nos encontramos con repositorios de información de entidades, pues hace poco estábamos hablando una necesidad que vemos en el mercado, que es tener detectadas zonas de polígonos industriales, parques empresariales y demás, y hay muchas asociaciones que disponen de esa información, no son capaces de tratarla correctamente, y nosotros sí que tenemos esa capacidad, sobre todo por la experiencia que tenemos y por el perfil de gente que tenemos trabajando a día de hoy en la compañía. Por otro lado, también empezamos a trabajar ya no solamente con nuevos niveles geográficos, sino con nueva nomenclatura. Este ha sido el estándar durante muchísimo tiempo, ¿vale? La piedra roseta es el portal. Todo el mundo quiere datos a nivel portal. Todo el mundo quiere saber en un edificio si la gente que vive es más mayor, más joven, si el nivel socioeconómico es más alto o más bajo, si hay niños o no hay niños, ¿vale? Actualmente ya nos encontramos un pequeño cambio, que es el hecho de que
por nomenclatura europea encontramos territorios donde antes hablábamos de provincia, empezamos a usar la nomenclatura de NUTS, NUTS 3, NUTS 2, que son comunidades autónomas. Para nosotros el más interesante es ese que aparece ahí, que es NUTS 1, que para hacernos una idea de qué estamos hablando, sería un poco una equivalencia a esas áreas Nielsen que se han trabajado durante mucho tiempo. Son territorios agrupados. Ya no nos encontramos en España el problema de que cuando íbamos a buscar datos de encuestas de una comunidad autónoma relativamente pequeña, te ibas a Navarra, el volumen de encuestas que tenías de Navarra era tan pequeño que no podías sacar conclusiones fiables de ahí. Utilizando esta nomenclatura y utilizando estas nuevas regiones, Navarra va a estar englobada dentro de un territorio más general que sí que va a tener una profundidad de información adecuada como para poder generar indicadores extra, además de los que se utilizan de forma más o menos continua. Decía Bea que soy del Madrid. Yo hoy no voy a hablar de fútbol, ¿vale? Porque mañana juega el Atleti contra el Copenhague y tampoco es para tirar cohetes. Entonces, la otra pedrada buena que tengo yo es el baloncesto. Habitualmente y tradicionalmente, los que siguen el baloncesto, la única forma de saber lo que voy a pasar en un partido era ver el acta. El acta era un TXT, era un texto, era si la canasta vale 1, 2 o 3, en qué minuto se mete y poco más, ¿vale? Pasan los años y empieza a haber en los clubes profesionales, empieza a haber gente que se dedica a hacer análisis de vídeo, ve un vídeo y esa información plana me la transforma en algo accionable. Dice, joder, pues fíjate, este jugador mete más por el lado izquierdo que por el derecho, usa mucho las esquinas, juega por dentro. Pero claro, nosotros en la casa empezamos a detectar que tener técnicos adecuados es muy importante, tener fuentes adecuadas es muy importante, pero que también tenemos fuentes de datos como los sensores, que me van a dar información continuamente y de los que puedo sacar muchas más conclusiones en mucho menos tiempo y utilizando un volumen de información mucho más amplio, ¿vale? Y detectar si el jugador juega por fuera, por dentro, si mete más de la derecha o de la izquierda y cómo cambia de un año a otro. Cuando hablamos de productos empaquetados, me estoy tirando piedras contra nuestro propio tejado porque es una forma en la que se ha trabajado tradicionalmente en este sector. Teníamos datos enlatados, al final los productos eran una cadena de montaje. Llegan esas cajas, yo produzco cajas nuevas, mezclando ciertas variables y saco un producto al mercado. A día de hoy, suena un poquito petulante, pero nos parecemos más a un laboratorio de robótica, un laboratorio un poquito más avanzado. Cada empresa va a necesitar un producto muy determinado. O sea, ya no puedo ir a una empresa de seguros y decirle, no, pues tengo el nivel socioeconómico de la zona y la media de edad de sus habitantes. Y ya con eso vas a tener un retorno bestial en tus modelos. No, ahora esa empresa de seguros, si va a hacer un modelo orientado a un seguro del hogar, necesita saber en la zona qué percepción tiene la gente, si la gente llega bien a fin de mes o no llega a fin de mes, si esa gente está gastando dinero en ciertos activos, si emplea más dinero en seguros o si los ascensores de sus edificios son más antiguos o menos antiguos, ¿vale? El enfoque cambia radicalmente, ya no vamos a un sector, sino que tenemos que ir no solamente a un negocio, sino a un producto dentro de cada negocio. Y en el tema de las métricas y de los scores, lo que nos hemos encontrado es que estamos intentando pasar, ya no solamente dentro de nuestra compañía, sino en clientes que tenemos, pasar de estructuras muy rígidas, pero muy estables, muy fiables, gente que lleva trabajando con el mismo tipo de procesamiento, de modelización durante mucho tiempo y que funciona, porque realmente funcionan, empiezan a oír hablar dentro de sus empresas de la posibilidad de montar un data lake, de tener informaciones mucho más grandes, de si la gente está entrando en mi web de una forma o de otra. Y esos problemas ya no se atacan con una regresión, ya no se atacan con un modelo tradicional, ya se tienen que atacar con modelos que aprendan, con modelos que interaccionen entre sí, con modelos donde yo pueda incorporar en un momento dado información extra y ese mismo modelo reaccione y se readapte. Estos son redes neuronales. En algún cliente ya las hemos probado con bastante éxito. La gente que tengo trabajando conmigo son muy pesados y me dicen que esto no es de ahora, que esto lleva 20 años inventado, ¿vale? Pero ahora es accionable. Antes era algo pues, para problemas muy complejos y para cosas muy determinadas. Ahora se puede implementar en problemas como generar un score de afinidad a un producto en una zona determinada. Y se puede usar una regresión, pero nos damos cuenta que con una red neuronal tenemos un modelo mucho más adaptable, tenemos un modelo donde podemos reentrenarlo, donde cuando tengamos resultados de si estoy captando esos clientes que yo quería captar, puedo volver a introducir esa información y el modelo va a cambiar directamente. ¿De acuerdo? Todo esto traducido
yo creo que se habrá hablado durante todo el día, nos lleva a este paradigma, ¿vale? Esa palabra tan usada. Pasamos de una estructura a una desestructura. O sea, pasamos de tener cajas, de tener botes, de tener bases de datos, pasamos a tener un pool de información. A nosotros ahora mismo, la fuerza comercial, donde está Bea, ya no nos pide, antes venía y nos decía, tengo un cliente que quiere esto, sácamelo, lo exportas, lo montamos, lo metemos en un SFTP y lo mandamos. No, ahora Bea viene con un problema y nos dice, oye, tengo un cliente que se dedica a esto y tiene este problema, ¿qué tenemos en la casa? Y empezamos a buscar. Medio broma, medio en serio, decimos siempre que a día de hoy tenemos... Yo no vengo con problemas, perdóname. Yo vengo con oportunidades. Sí, no son marrones, son oportunidades, ¿no? Sigue, sigue. O sea, es muy importante ese concepto. A día de hoy nos pagan más que por producir, nos pagan por saber qué tenemos, qué funciona y en qué sectores y con qué productos funcionan. Y a partir de ahí poder adaptar esas soluciones a cada uno de los clientes. Bueno, después de todo este rollo, yo he dicho que venía a hablar de datos, ¿vale? Vamos a hablar un poco de qué tenemos en la casa, en qué se traduce todo este cambio dentro de la compañía y básicamente hablamos de nuevos datos. Esta pirámide ya la hemos visto, me costó hacerla, así que la hemos reutilizado. Cambios, esos nuts, de eso ya hemos hablado. Hemos hablado también de esas fuentes de información, las tradicionales siguen funcionando, Catastro funciona fenomenal y Padrón y Censo evidentemente también, pero todas estas nuevas que aparecen aquí abajo las hemos incluido y estamos empezando a funcionar con ellas. De cualquier forma, eso que hablábamos de ir hacia el cliente, si yo a un cliente le voy a vender datos nuevos pero a estructuras o a niveles que ya están preconfigurados, que son de toda la vida, a nivel sección censal, código postal, estoy perdiendo. Todo esto tiene sentido si consigo elevarlo, si consigo llevarlo todo hacia el nivel que necesite el cliente. O sea, si no consigo llevar unos indicadores de gasto, como veremos luego, unos indicadores de gasto por familia en frutas y verduras, llevarlo al nivel de establecimiento de una cadena de supermercados, estoy perdiendo potencia. Puedo dárselo a nivel sección censal, puedo decirle, oye, pues en este municipio se gasta más o se gasta menos. Pero si consigo traducir todo eso y decirle, oye, es que de tus supermercados, este está en un entorno donde el gasto es mucho mayor que este otro. Al final estoy traduciendo todo lo que yo sé y todo lo que yo hago al negocio del cliente. Y evidentemente eso va a ser mucho más rentable. O sea, eso no hay duda. Dentro de todas esas fuentes que hemos ido hablando antes, me voy a parar un segundito en lo que nos parece más interesante. Básicamente porque ha conllevado la necesidad de tener gente nueva trabajando en el área. Nativos de tecnologías nuevas, nativos de plataformas como R, ya no trabajan en SPSS, nativos del Big Data, chavales que no conocen otra cosa, ¿vale? Y que nos dan una frescura, pero nos ha hecho también que gente dentro de la compañía ha tenido que llevar un proceso de adaptación que aporta muchísimo valor a estos datos. Todo eso mezclado nos ha permitido sacar esas encuestas de INE, encuestas que sabíamos que existían pero no eran accionables, no podíamos llevarlas al mercado y empezar a funcionar con ellas. En primer lugar, estamos destripando, entre comillas, los presupuestos familiares, ¿vale? Unas variables que me van a indicar en qué gasta cada familia el dinero, o cada hogar en qué gasta su dinero. Hasta ahora teníamos en nuestro documento donde teníamos todos los indicadores disponibles, teníamos 12 partidas de gasto genéricas, alimentación y bebidas, gasto en gas, electricidad y otros suministros, gasto en telecomunicaciones. Nos ponemos a hurgar y descubrimos que hay otros 4 niveles por debajo. A día de hoy somos capaces de decir si en una familia se gasta X dinero en peras o si se gasta en frutas con hueso, ¿vale? Que parece irrelevante, pues evidentemente es irrelevante en muchos casos, pero cuando nos llega una empresa y nos dice que se dedican a vender productos para bebé, pues si yo en vez de usar la partida de gasto en salud o en cuidado personal, uso la partida de gasto de cuidado personal orientado a niños pequeños y bebés, evidentemente ese valor va a ser mucho más alto de cara al cliente que el darle algo mucho más genérico.
En segundo lugar, trabajamos con la encuesta financiera de las familias, mucho más orientada a otro sector. Vamos a ver ahora algún ejemplo, pero principalmente nos da mucha información sobre dónde está yendo el dinero de las familias. Si los hogares gastan más o menos en acciones, en participaciones, si tienen gasto en ciertos seguros, mucho más orientado a esa parte económica. En tercer lugar, una encuesta un poquito más subjetiva, pero que nos da también información de mucho valor, que es las condiciones de vida. De aquí podemos tener información sobre cómo ve su día a día cada una de las familias encuestadas. Si conceptualmente cree que en su entorno hay problemas de delincuencia, de suciedad, si le cuesta llegar a final de mes, si paga en hipotecas o en alquileres. Información que, aun siendo subjetiva, tratada de la forma adecuada, es también muy valiosa. Y por último, la encuesta de tecnologías de la información, esta la incluyo aquí, es una encuesta relativamente conocida y tradicional, pero cambia año a año. O sea, todos los años hay 10 epígrafes nuevos, todos los años se quedan desactualizados. El uso de pads, por ejemplo, hace unos años aparecía la tenencia de radiocassettes y Discman y se ha arrastrado durante un tiempo. Es una información que tenemos que tener la metodología suficiente como para irla transformando año a año. A modo un poco de ejemplo, lo que os comentaba de presupuestos familiares, pues esos 12 grupos principales, pero fijaos hasta dónde llegamos a bajar, ¿vale? Llegamos a bajar a dato mucho más desagregado del producto en el que estamos llevando esas partidas. La encuesta financiera de las familias, exactamente igual. Hablamos de eso, de tenencias de acciones de bolsa, deudas pendientes. Evidentemente esto para una empresa de seguros o para una empresa financiera son muy importantes. Condiciones de vida, esos datos más subjetivos, más de percepción, pero que nos pueden dar guías de hacia dónde tenemos que ir, dónde tenemos que orientar nuestro negocio, dónde tenemos que abrir nuestros puntos de venta. Y esa de tecnologías de la información, que esta es la que tenemos más cariño porque hay que estar continuamente reentrenando modelos, viendo un poco qué variables tenemos, qué información aparece y este año, por ejemplo, hemos trabajado mucho sobre el grado de confianza en Internet, que es algo que yo creo que al 80% de las empresas con las que trabajamos les interesa, saber qué percepción tienen los clientes de si hacen más gasto o por qué no lo hacen vía online, y es muy importante. Por último, todo esto, nosotros dentro del departamento nos dedicamos a gestionar esta información, a darle cierta visibilidad dentro de la compañía, pero tenemos que jugar mucho con la prescripción. Si no somos capaces de traducir esto al cliente, no somos capaces de hacerle entender al cliente por qué va a ser bueno utilizar unos datos u otros y hablar el idioma de un departamento de marketing, un departamento de expansión, ya podemos contarle que hemos estado 80 días sin dormir trabajando como locos, que no va a tener ningún efecto, ¿vale? Entonces, esa desestructura de la que estábamos hablando todo el rato, ese cubo de Rubik no tiene una solución fija. Tenemos que jugar con esos datos, ser capaz de ordenarlos de alguna forma y que todo eso revierta en el valor final del cliente. Y por último, Jorge, has puesto la presentación que no tiene el vídeo. No pasa nada, lo cuento, ¿no? Pues no, Marcos, nada, pues no hay último, pues ya es que llevas diciendo por último 3 veces. Iba a enseñar un vídeo en el que mostrábamos una demo que hicimos para una cadena de supermercados en la que le enseñábamos de qué iban a valer utilizar datos un poquito más avanzados, ¿vale? El no ver si sus tiendas o sus establecimientos son rentables, sino dentro de cada establecimiento qué es lo que está siendo rentable y qué es lo que no. Si funciona la parte de alimentación o es la parte de bebidas la que no está acorde con el entorno en el que se encuentra, ¿vale? Y con esto yo he terminado, me queda un minuto. Pues damos un aplauso a Marcos, porque es el minuto que yo te voy a dar este ramo, compañero.